Hola, ¿qué tal? Gracias por continuar en sintonía de Radio Nacional a través de los 101.5 FM y también a través de las diversas plataformas del CINART Costa Rica Medios. Hoy no es la excepción. A lo largo de varias semanas hemos venido conversando con algunas personas candidatas a la presidencia de la República. Esperemos poder contar con las 25 en entrevistas de aproximadamente 30 minutos y en donde abordamos el tema presente o los temas presentes en los planes de gobierno. Linet Saborío es candidata a la presidencia por el partido Unidad Social Cristiana y hoy nos acompaña nuevamente en este tribuna. Doña Linet, agradecerle que esté con nosotros. Bienvenida a tribuna. Muchísimas gracias. Mucho gusto, Sergio, como siempre, y agradecidísima por el espacio y la posibilidad que nos da de llevar nuestros planteamientos a todas las personas que nos acompañan hoy. Gracias. Vamos a empezar con uno de los temas presentes en el plan de gobierno, en donde ustedes indican, o más bien yo le pregunto, si en el plan de gobierno se indica la necesidad de contar con mayores recursos para la ejecución de obra, si eso significaría, por ejemplo, en una eventual administración de la Unidad Social Cristiana, nuevos impuestos o como ahí mismo también se afirma, la gestión se haría a través de alianzas público-privadas. Bueno, primero, efectivamente, la situación financiera del país nos ha llevado a tener muy poco espacio fiscal para hacer obra. Pero entonces tenemos que ser creativos, innovar y además recordar que lo que tenemos que hacer es un gobierno facilitador y que haya posibilidad de que la inversión venga del sector privado con alianzas público-privadas, buscando todos aquellos espacios en que el sector privado pueda venir a hacer esa obra. Eso como punto uno. Y como punto dos, Sergio, también considerar de que a nivel internacional, el país tiene algunos espacios financieros que lo que tenemos que hacer es dirigir muy bien esa obra de infraestructura que nos permita no solamente tener un impacto positivo en la población y en el servicio que debe prestar el gobierno de la República, sino que además genere empleo lo más rápidamente posible también. Así es que estamos haciendo toda una revisión. Por supuesto, debemos retomar obra pública que está suspendida en este momento y debemos también ampliar hacia obra nueva y que nos dé esas dos posibilidades, impactar positivamente para la población, para su desarrollo y que también nos genere empleo. Ustedes hablan de descentralización. ¿Cómo se visualiza el Estado en una administración del PUSC? Hay candidatos incluso en este momento que aseguran, incluso prometen el cierre de algunas instituciones, reordenamiento de algunas otras, fusiones en grandes aparatos estatales. ¿Ustedes cómo harían esa parte de descentralización? Sí, primero, Sergio, queremos instituciones que estén totalmente al servicio de las y de los ciudadanos. Eso es lo primero. Para que nosotros logremos tener instituciones al servicio de los ciudadanos, tenemos que tomar en consideración los diferentes sectores poblacionales, su experiencia y que esa misma experiencia nutra nuestra acción gubernamental, trabajando además desde todos los diferentes territorios. Descentralizar desde la forma en que lo estoy planteando es precisamente romper esos esquemas que nos llevan a que desde San José y desde un escritorio se quiere administrar todo el país como si el país entero fuera igual. Y lo cierto es que cada uno de los 83 cantones son distintos y por lo tanto, si nosotros queremos fortalecer estos cantones, tenemos que trabajar en esas diferencias porque queremos más oportunidades para las personas. Y estas personas saben en cada uno de sus cantones qué es lo que más les está afectando. No podemos trabajar de manera uniforme y por igual aquello que tiene sus diferencias, pero que en esas diferencias bien trabajadas y no es contradictorio, es donde vamos a encontrar la forma de superar tanta desigualdad que daña a este país.
Algunos gobiernos locales, y yo y particularmente le contaba, estoy de visita en uno de los cantones de la parte de Occidente. La queja constante que tienen los gobiernos locales en nuestro país para la no ejecución de algunos de sus proyectos tiene que ver con la falta de recursos. El fortalecimiento que ustedes ofrecen estaría pensado en esa parte también, en la posibilidad de contar con mayores recursos en los 82, 3 cantones del país. Correcto, así es, Sergio, totalmente. Esto lo que implica es una nueva forma de gobernar. Tenemos que ponernos innovadores. Si nosotros observamos lo que se ha venido repitiendo, no nos ha dado un buen resultado. Nosotros tenemos que trabajar gobierno central con los gobiernos locales, llevarles fortaleza, igual que fortaleza a las instituciones del Estado. Tenemos que sumar las organizaciones no gubernamentales, asociaciones de desarrollo. La asociación de desarrollo logra incrementar no solamente la obra que se realiza, sino además algo importantísimo, eso viene a fortalecer el tejido social del costarricense. Yo quiero sentir que vamos a trabajar muy fuerte en esa esencia, en la esencia que tenemos los costarricenses. Somos solidarios, nos gusta la justicia social, nos gusta la inclusión, el respeto a los derechos humanos, nos gusta que las personas no sean discriminadas y en eso tenemos que trabajar efectivamente, Sergio. Tenemos que lograr que por medio de la educación logremos también fortalecer un ciudadano que se aleje de esos niveles de violencia que está sufriendo el país. Pero tenemos que también llevarles, por supuesto, en el talento humano, la formación que se requiere para unir educación y trabajo. Y en esa educación y trabajo, una educación continua, donde muchos que hoy están fuera de las aulas desde hace muchísimo rato y sintiendo que no tienen posibilidades de regresar a ella, encuentren en esos nuevos programas educativos la forma de continuar avanzando a distancia, favoreciendo sus conocimientos, pero que no se nos quede ninguna persona atrás. Ese es nuestro gran lema, Sergio. En esta administración se puso en evidencia el nivel de corrupción que existe en diferentes instancias de nuestro país y en los diferentes niveles de corrupción que podemos encontrarlos. Cuando ustedes en el plan de gobierno aseguran la idea de cero tolerancia, ¿qué acciones concretas implica esa cero tolerancia, doña Linet? Mire, eso implica blindar las instituciones y los procesos que ahí se siguen, tratar de blindarlos de corrupción. Tenemos que avanzar en esta impunidad que en muchas ocasiones se devuelve a todo accionar que se tiene, porque la impunidad entonces se trae abajo, además, la credibilidad en el mismo sistema. Ahí hay que trabajar muy fuerte. Tenemos que buscar que esa innovación, que la suma de tecnologías llegue a transparentar todo proceso de selección que se sigue, que los ciudadanos tengan acceso a la mayor cantidad de información posible, que se sepa quiénes están participando, en qué línea de participación se da. Tenemos que, como un segundo punto, también fortalecer las auditorías institucionales y parte de ello, a mí me encantaría sentir que podemos sacar esas auditorías de esa línea en que se siente son subalternos de esa misma institución y que eso eventualmente les limita a cumplir con su trabajo. Yo quisiera sentir que eso va a ser un brazo largo y en nuestra propuesta de la misma Contraloría General de la República. Tenemos además como un tercer punto que fortalecer todos los órganos de control existentes en el país. Ahí no podemos escatimar y no debemos decir esto no debe crecer. Tenemos que fortalecer esos órganos de control en cuenta la Procuraduría General de la República también. Tenemos además que avanzar en las oficinas de responsabilidad laboral de las diferentes instituciones para que como un quinto punto no se quede botada la responsabilidad disciplinaria y únicamente se esté a espera de lo que sucede en el campo penal, cuando ahí es donde llega eventualmente
una demanda o una acusación determinada. Quiero también pensar, Sergio, en plantear como una alternativa un proyecto de ley que modifique la inmunidad de los funcionarios y que esto, una vez que haya ya presentado un proceso formal, nosotros tengamos la posibilidad de que esa inmunidad no pare realmente la línea de responsabilidad. Así es que son muchos los aspectos en los que queremos insistir, pero especialmente yo insistiría en que la tecnología esté a nuestro a favor de un gobierno que además me gusta plantearlo como un gobierno abierto. Tenemos que tener un parlamento abierto, necesitamos un poder judicial abierto y esas aperturas lo que nos van a llevar es a transparentar lo que cada uno de ellos sucede. Esa transparencia y esa lucha contra la corrupción podría hacer que algunas personas lleguen a tener que formar parte del sistema carcelario de nuestro país, que me lleva al siguiente punto, y es el tema del hacinamiento, que siempre a lo largo de muchos años ha sido tema presente en Costa Rica. ¿Hay alguna propuesta de parte de ustedes para tratar de, si no acabar, aminorar el hacinamiento carcelario que hay en Costa Rica? Necesariamente hay que llevar inversión a la infraestructura carcelaria, porque además de que se requiere mayores espacios, y lo hemos reflejado en que cada cierto tiempo se da ese hacinamiento, además de eso, la inversión es necesaria porque algunos centros carcelarios no reúnen las condiciones fundamentales, básicas, para que ahí también los derechos humanos de las personas privadas de libertad sean plenamente respetados. Porque además lo que se quiere es pensar en que aquellas sean personas que acabado su condena tengan también opciones de continuar adelante y que haya una verdadera reinserción. Así es que ahí tenemos no solamente que pensar en esa infraestructura carcelaria para evitar el hacinamiento, sino también como respetuosos que somos de los derechos humanos y debemos serlo en todos los diferentes campos, ahí también tengamos las posibilidades de que las personas que se encuentren en el lugar sean respetados esos derechos humanos, y tenemos que llevar también posibilidades de desarrollo a aquellos que se encuentran ahí y a aquellas mujeres también que se encuentran en esa condición. Para fortalecer la Policía Nacional, ustedes proponen transferir fondos de las loterías ilegales y de las casas de apuesta. ¿A qué se refieren con esto? ¿De qué manera se puede ejecutar eso? Bueno, ese es un programa que se planteó de manera tal que se piense efectivamente en normalizar algún tipo de actividades en el campo para llevar recursos a los cuerpos policiales. Es un tema que se ha estado rediscutiendo, debo decir, con los sectores. Se ha estado rediscutiendo, así lo señalo, porque así lo hemos hecho en algunos otros puntos del programa, Sergio. Nosotros queremos ser muy coherentes con lo que hemos dicho. Queremos trabajar de la mano de los sectores, queremos gobernar de la mano de los sectores y queremos escucharlos. Y en este momento parte de esa labor la realiza la candidata a la segunda vicepresidencia, doña Gabriela de San Román. Las personas en Costa Rica, doña Linet, se quejan desde hace mucho tiempo de la imposibilidad de acceder a un bono de vivienda por el sinfín de trámites que se requieren, mientras que la institución encargada siempre, y voy a utilizar una frase muy popular y lo estoy diciendo yo, se llenan la boca hablando de la cantidad de bonos que cada año se entregan. Hay una propuesta por parte de un posible gobierno, un eventual gobierno del PUSC, al menos para garantizar vivienda digna a las clases menos favorecidas de nuestro país, doña Linet. Sí, nosotros hemos planteado con toda claridad de que daremos y nos comprometemos con dar sostenibilidad al sistema financiero de la vivienda, cosa que hoy ha tenido que enfrentar momentos muy difíciles y que ha prácticamente paralizado en muchos de estos momentos la construcción de vivienda.
nosotros planteamos, uno, dar sostenibilidad al sistema financiero de la vivienda y segundo, nosotros no aplicaríamos la regla fiscal al sector de vivienda, considerando además de que este tipo de infraestructura es generadora de mucha fuente de trabajo y eso es importante. Y segundo, este es un derecho que tienen también los costarricenses de tener un techo digno. Así es que es un tema en el que nos comprometemos. Igual estamos abriendo espacios porque se requiere que haya una mayor posibilidad de crédito para también la clase media, que es un tema que no queremos dejar de lado, como también pensar en la posibilidad de tantos nuevos profesionales que tienen una opción, pero que se encuentran en un centro muy difícil para encontrar posibilidades entonces de créditos de vivienda. Así es que ese es un tema también importante y ahí se ha ahondado un poco en esas discusiones con sector sobre la posibilidad de algunos de ellos de crear vivienda, como es en el caso de Jupema, con los cuales hemos conversado también, porque hay fondos de pensiones que si nosotros consideramos vivienda para un sector tan amplio como el sector de educación, ahí se encontraría una excelente alternativa. Así es que esto es lo que vamos avanzando en el trabajo y en la discusión con sectores y lo que queremos sobre todo, Sergio, es hacer de Costa Rica una Costa Rica con más oportunidades y un gobierno que realmente se arrolle las mangas de camisa y de blusa y nos pongamos a trabajar en esa dirección. Oportunidades que obviamente serían muchísimo más grandes si se contara con mayores recursos y los recursos llegan a través de la recaudación de impuestos. Así es, ¿Cómo correcto. pretenderían ustedes combatir el tema de la elusión y de la evasión fiscal, toda vez que en el plan de gobierno de ustedes aseguran que antes de pensar en nuevos impuestos se debería garantizar la correcta recaudación de los impuestos que ya existen? Así es. Bueno, y Sergio, es que en nuestro caso, nuestro planteamiento se hace también desde nuestra experiencia. Yo fui la vicepresidenta del último gobierno social cristiano y del último gobierno que dejó las finanzas absolutamente en orden para beneficio de este país, que 2 años después enfrentó una crisis económica mundial, y lo cierto es que tenía Costa Rica importantes instrumentos y herramientas para salir adelante gracias a un gobierno donde supimos con gran liderazgo empujar, por un lado, acuerdos sociales suficientes, un diálogo social y político oportuno, pero además supimos llevar las finanzas con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, fuimos muy buenos además administrando el gasto y teniendo además inversión importante, pero en todo esto también dimos un golpe fuerte y logramos incrementar la recaudación. Eso se hace con disciplina fiscal y en esto vamos a empujar mucho también el proyecto Hacienda Digital. Ese va a ser un buen instrumento para ello, pero además vamos a trabajar en las fronteras, vamos a trabajar estableciendo finalmente algo en lo que se ha sido absolutamente omiso, que es implementar los escáneres como corresponde en los diferentes puertos de entrada. Eso nos va a ayudar muchísimo y vamos a lograr llevar un mayor control también a los contenedores que están ingresando al país y, por supuesto, tenemos que considerar como otro punto uno muy importante y es la policía fiscal. La policía fiscal debe sumarse en todo este trabajo que se está planeando hacer y que comenzaríamos precisamente el 8 de mayo. A mí me faltan más de 15 años para poder pensionarme y creo que entre más años le falten a uno para pensionarse, mayor es la preocupación por saber si vamos a contar o no con una pensión digna. Doña Linet, ¿hay alguna solución para este problema
del que tanto se habla y de la quiebra del sistema de pensiones en nuestro país? Claro, primero, mire, tenemos que seguir luchando firmemente, es algo en lo que no podemos cesar, que es luchar contra las pensiones de lujo. Porque las pensiones de lujo, lo cierto es que acaparan una gran cantidad de recursos y lo cierto es que en lo que esa situación se da, a la par de eso tenemos una gran cantidad de trabajadores activos que como usted y como yo decimos, bueno, vamos a tener realmente posibilidad de optar por una pensión y lo justo es que sí se tenga una pensión porque es lo que nos da una adultez mayor digna y además porque se ha trabajado y porque se ha cotizado en todo este tiempo. Entonces, ahí tenemos que hacer, primero, lograr pasar de la informalidad a la formalidad. Eso nos da una opción de hacer mucho más amplia la base de contribuyentes del sistema. Si nosotros logramos ampliar esa base de contribuyentes del sistema de seguridad social, vamos a lograr entonces afianzar la posibilidades de pensiones también. Pero para eso tenemos que pensar en amnistías, tenemos que lograr acuerdos como corresponde con la Junta de la Caja Costarricense de Seguro Social para lograr avanzar en esa dirección y que cada vez sean más los trabajadores independientes, esa cantidad de emprendedores, de emprendedoras que puedan contar con su aseguramiento también y eso nos va a permitir llevar más recursos al sistema de pensiones. Hablando precisamente de los emprendimientos que hay en nuestro país, algunas de las razones por las cuales las MIPYMES en Costa Rica fracasan incluso antes de llegar a cumplir los 2 años, tiene que ver, entre otras, por la falta de financiamiento, por la imposibilidad de contar con garantías a la hora de acceder a créditos y desde luego por la falta de acompañamiento y capacitación en áreas primordiales para su desempeño que a veces ni siquiera tienen que ver con el giro de negocio. Hombres y mujeres emprendedoras en Costa Rica, ¿qué pueden esperar de un eventual gobierno social cristiano? Mi gran lema es poner a producir a Costa Rica. Sergio, y si queremos poner a producir a Costa Rica, necesitamos que todas las ideas productivas tengan un espacio, que aquellos emprendedores, emprendedoras que han demostrado que ya van también empujando aquellas ideas, pero que necesitan de algún capital semilla, tengan acceso al mismo. Yo creo que lo primero es que vamos a tener claro y vamos a recordar lo siguiente. La banca del Estado es una banca que nació para llevar oportunidades a los costarricenses. Eso es parte fundamental de su naturaleza y hacia allá tenemos que ir porque tenemos no solamente que poner recursos a disposición, sino realmente facilitarlos, porque cuando la gente llega, luego de que se hace una campaña y se dice que tal banco del Estado tiene una cantidad de recursos, tal, lo cierto es que la gente se acerca y no tiene ninguna posibilidad de accesar. Tenemos necesariamente que abrir esos espacios, porque si queremos poner a Costa Rica a producir, si queremos incrementar nuestra economía, si queremos incrementar nuestro desarrollo y llevar mayores oportunidades a toda la población del país, sin distingo del lugar donde viven, para eso tenemos que poner un sistema que facilite hacer las cosas. Por ejemplo, nosotros, ¿qué planteamos también? Para estos emprendedores, los primeros 3 años, los condenamos de una vez a un pago de impuestos si apenas están arrancando? Y si nosotros queremos que estén además en la formalidad, hagámoslo porque eso le va a facilitar créditos, por ejemplo, porque le va a dar más oportunidades y más posibilidades de llevar empleo. Por ejemplo, en esos emprendimientos en los que muchos necesitan más allá del trabajo mismo del emprendedor o de la emprendedora, sino que pueden dar empleo. Pero entonces para eso vamos a facilitar y que estas personas
paguen los seguros de quienes están contratando por las cantidades de tiempo efectivo que se está elaborando. Facilitemos que las cosas sucedan, si no lo que vamos a continuar es con un país en un nivel de empobrecimiento creciente y de eso no se trata. Esta Costa Rica ha sido una Costa Rica que ha sido pujante y que podemos nuevamente salir adelante si tenemos un gobierno, un buen gobierno, un gobierno bueno que solidariamente haga su trabajo para que todos tengan la oportunidad cierta de continuar avanzando. Última pregunta de esta conversación, doña Linet, ¿a qué se refieren o qué son, para que la gente lo conozca, las ciudades emergentes a las que ustedes hacen referencia en el plan de gobierno? Sí, bueno, debo decirle que este es un planteamiento que ha empujado CINDE, ¿verdad? Y que nosotros nos hemos reunido con ellos y nos parece excelente. ¿Qué es lo que se quiere con esas ciudades emergentes? Potenciar su desarrollo de manera particular en estas ciudades en las que se ha hecho un reconocimiento de potencialidades que se tienen. Y eso se adapta perfectamente entonces a nuestra visión regional. Nosotros tenemos ahí, por ejemplo, Orotina, por ejemplo, está también Turrialba. Son ciudades que en este momento, poblaciones, en este momento Turrialba, por ejemplo, que enfrentan situaciones de desarrollo muy complejas. Primero, y desde hace mucho rato deja de ser un polo de desarrollo impulsado por el ferrocarril, eso se limita. Tiene otro problema también y que tiene que ver con los ingenios que estaban ubicados ahí con la industrialización, ¿verdad?, de la caña en el sector. Entonces, eso es lo que se trata, buscar cómo potenciar en aquellas ciudades o poblaciones que han tenido que enfrentar cambios y que de alguna manera les ha dejado de lado del desarrollo, ¿verdad? Orotina, por supuesto, también, y que en Orotina además impulsamos ahí la idea de continuar avanzando en un aeropuerto internacional. Esta es solo una pincelada del plan de gobierno del Partido Unidad Social Cristiana, con Linet Saborío a la cabeza como candidata a la presidencia de la República. Usted puede acceder a este plan de gobierno a través del sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones, www.tse.go.cr. Y yo también le pido a doña Linet que nos indique de qué forma puede la gente conocer a pocos días de las elecciones más de las ideas del partido y de las propuestas y el plan de gobierno. ¿A través de qué medios, doña Linet? Sí, bueno, a través de nuestra página también, nosotros lo tenemos en varios medios y también aprovecho para comentarle lo siguiente, este es un plan que, como le decía, lo hemos ido enriqueciendo, escuchando diferentes sectores y bueno, hacer un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos están viendo y muy respetuosamente pedir por favor su apoyo, su acompañamiento. Queremos un gobierno distinto y para ello les invitamos efectivamente para que el día 6 de febrero se acerque a las urnas y nos dé su apoyo, que realmente se transformaría pues en una forma distinta y mayormente comprometida con todos los ciudadanos costarricenses. Así es que los invito a votar ese rojo y azul y con su voto agregar el blanco, que es el único que nos falta, y hacer de esto una bandera patria. Muchísimas gracias por el espacio y la posibilidad de saludarlos y de invitarlos a participar con nosotros. Muchas gracias también a usted, doña Linet, de la misma forma en la que se lo deseo a todas las personas que han pasado por el programa, éxito en esta contienda electoral. Nosotros nos tenemos que despedir, pero nos volvemos a encontrar en otro tribuna a través de los 101.5 de Radio Nacional. Que pasen excelente resto del día.